Damos inicio al curso de técnicas de conducción turística y vamos a darle seguimiento a nuestra guía de estudio número 2. Para esta guía de estudio, recordemos que estuvimos hablando de los 7 sistemas turísticos y también estuvimos hablando de qué es el tour. Definamos entonces que el tour es un viaje, es una gira o bien es una excursión. En Guatemala se pueden realizar diversos tipos de tour, entre los cuales podemos mencionar los siguientes. Vuelvo y repito, un tour es una gira, es un viaje o es una excursión. Acá en nuestro folleto de unidad encontramos que hay un tour, dice, un tour de ciudad, hay un tour de región, hay un tour al extranjero, hay un tour en barco o crucero, hay un tour incluyente, hay un tipo de tour también que es independiente y hay tour temáticos. Si se dan cuenta, pues hay suficiente material de lectura. Yo se los voy a presentar con la siguiente, valga la redundancia, presentación que está más en resumen. Entonces nos vamos a ir a nuestra presentación para que podamos comprender entonces los diferentes tipos de tour. De manera específica, tenemos entonces el concepto de qué es un tour. Ahí lo puede encontrar usted en pantalla y dice que es una excursión, es una gira, es un viaje por distracción. Ese es el concepto entonces de qué es un tour. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de tour que se pueden realizar. Bueno, empecemos con el primer tipo de tour, que sería un tour de ciudad. Los tours de ciudad, como su nombre lo indica, son aquellos que se realizan en las ciudades o en las metrópolis. ¿Por qué se practican en estas zonas? En primer lugar, consideremos que las distancias en cuanto a un y otro sitio atractivo turístico no son muy extensas, es decir, geográficamente están ubicadas de manera cercana de tal modo que el atractivo turístico, pues llegar al atractivo turístico no sea un impedimento. Entonces, por eso hablamos que hay tour de ciudad. Vemos claramente que los tours de ciudad también tienen un tiempo, es decir, un promedio, no es que fijo sea ese horario, ¿verdad ustedes? Sino que existe un promedio en cuanto al tiempo en que se puede realizar el tour dentro de la localidad. Son otros de los factores que nosotros podemos mencionar respecto al tour de ciudad. Si hablamos de ciudades en Guatemala, vamos a mencionar la ciudad capital, vamos a mencionar a Xela, vamos a mencionar a la antigua Guatemala y Escuintla, que son 3 lugares que están catalogados como ciudades. Entonces, ¿qué nos dice respecto a un tour de ciudad? Y dice, son recorridos de 4 a 8 horas. Es un promedio. Ahora, que específicamente sean 4, sean 8, no está diciendo, pero es un promedio. eh, que se realizan a pie y parte en vehículo. Por ejemplo, cuando usted visita la antigua Guatemala, si alguno ha tenido la oportunidad de visitar la antigua Guatemala, pues se ha dado cuenta pues que cuadras, en cuestión de cuadras o de calles, encontramos alguna ruina, alguna iglesia, encontramos un museo, incluso encontramos parques. Entonces, esa debe ser la principal característica de los tours que se realicen en ciudad, que como su nombre lo dice, pues que sean dentro de las ciudades, que sean recorridos en donde tanto se puedan realizar a pie como también en vehículo, es decir, que no genere ningún tipo de dificultad el visitar los atractivos turísticos. Y entonces ahí vamos a poder realizar tour de ciudad. Eh, Hay otro tipo de tour también que nos dice que es el tour de región. Como ya estudiamos anteriormente, sabemos que Guatemala tiene 7 sistemas turísticos. ¿Podemos nosotros considerar el sistema como una región? Claro que sí. Ahora bien, dice tour de región. Entonces, la característica del tour de región, ya vemos que se va a prolongar un poco más el tiempo de visita o de recorrido en el sitio o en la zona donde estén ubicados los diversos sitios o atractivos turísticos. Y nos dice, el de región es aquel que hace un recorrido de una semana o menos por una región más extensa dentro de un mismo país. Entonces vamos a verlo de la siguiente manera. Recuerden que hablamos que hay 7 sistemas turísticos. Por ejemplo, se podría visitar Altiplano Cultura Maya Viva.
El altiplano abarca parte de Chimaltenango, parte de Sololá, el departamento de Totonicapán, parte del Quiché, Huehuetenango y parte de San Marcos. Por lo tanto, vemos que cada uno de los departamentos antes mencionados tienen diversidad de atractivos turísticos, pero aquí el punto es que entre un y otro sitio turístico, la distancia en kilómetros es más extensa. Entonces, por eso le llamamos tour de región. Vuelvo y repito, hablamos de región, podemos mencionar a los 7 sistemas turísticos. Ahora bien, la característica de este tour es que vemos entonces que es más prolongada en cuanto al recorrido, podemos visitar diversidad de sitios atractivos, las distancias en kilómetros van a ser más extensas, en fin, van a haber muchos otros factores que no vemos en el primer tipo de tour que estamos hablando, que durante un día, 4 horas, 8 horas, se puede realizar con mucha facilidad. Vamos a ver otro tipo de tour, está el tour al extranjero. Ojo con esto, este tipo de tour no estamos hablando de un tour que se haga internamente, es decir, dentro del territorio nacional, sino que esto aplica más para los turistas extranjeros. Por ejemplo, un turista que viene desde Canadá, obviamente él viene en vuelo. Si su forma de llegar a Guatemala es a través de la vía aérea, pues obviamente este va a hacer uso de aerolíneas. Muchas veces las aerolíneas no tienen vuelos directos a los países por horarios, por el tipo de aerolínea que decidió buscar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos hacen escalas, es decir, paradas en otros aeropuertos de otros países que no son el país al cual pretende llegar. Por ejemplo, viene un turista del Canadá, pero resulta que la aerolínea hace una escala en México. Entonces, su punto de destino final es Guatemala, no México, pero es necesario que pase haciendo una escala por México. Entonces, ahí vemos que están los tours al extranjero. ¿En qué consiste este tipo de tour? Nos dice el concepto. Hay dos modalidades, los que parten desde su origen con un guía director y aquellos en que el guía director se hace cargo del grupo en la primera escala. Este guía no regresa con el grupo, sino que se queda en el extranjero. Es decir, que inicialmente el turista solicita a través de la agencia de viajes que se le pueda pues trasladar a través de alguna aerolínea al país en donde desea llegar. Entonces, la agencia de viajes coordina a través de un tour operador o de un guía director el viaje del turista. Este lo acompaña a la primera escala, como les decía. Por ejemplo, el turista viene del Canadá y la primera escala es en México, entonces el tour operador o el guía director lo acompaña al Canadá, pero de ahí él se queda únicamente allí y otra agencia de viajes recibe al turista y lo traslada al lugar del destino, por ejemplo, a Guatemala. Pero vuelvo y repito, esto aplica para los turistas que vienen de otros países y que desean llegar a Guatemala. Siguiente tipo de tour, dice barco o crucero. Yo creo que todos conocemos qué es un crucero o cómo es que se da cuál es la característica de un crucero. Regularmente, y aquí el atractivo no es visitar países, sino el atractivo pues es obviamente tener un viaje a través del crucero. Regularmente hay cruceros que duran 3 meses, 6 meses, 8 meses, 4 meses, dependiendo del tiempo pues que el turista haya decidido viajar en el crucero. Un crucero tiene la modalidad que dentro de sus instalaciones tiene hoteles, tiene restaurantes, tiene áreas recreativas. Entonces el turista no necesita viajar, no necesita cuando hacen atracadero, el turista no necesita bajar del crucero, pero Guatemala en la portuaria Quetzal tiene una zona de atracadero que es como por decirles, se los voy a decir en un sentido coloquial, como decirles el parqueo. Guatemala no ofrece turismo de cruceros, sino únicamente zona de atracadero. Entonces, el atractivo o el tour en barco crucero es el que se da en el crucero mismo, viajando por el océano, qué sé yo, Atlántico, Pacífico, no sé, pero Guatemala no ofrece esa modalidad de viajes porque en Guatemala no hay cruceros. Y de hecho, un punto muy importante que cabe resaltar es que solo la portuaria Quetzal en Guatemala tiene zona de atracadero. No hay, hay otras portuarias en Guatemala, por ejemplo, la portuaria Santo Tomás de Castilla, pero esta no tiene zona de atracadero y esta la encontramos en el departamento de Izabal y por las condiciones geográficas no puede ofrecer una zona de atracadero Guatemala
para cruceros que vienen del Atlántico. Entonces no se puede, solamente en el Pacífico a través de la portuaria Quetzal. Continuamos entonces. Hay otros tipos de tour y aquí tenemos el incluyente, el independiente y los tours temáticos. Ahora vean, cuando hablamos de tour dijimos que era un viaje, era un recorrido, era una gira o era una excursión. Independientemente del significado que le vayamos a dar, consideremos que en cuanto a los tours temáticos se va a desprender una serie de actividades que se van a poder realizar dependiendo las regiones. Veamos al incluyente. Hay turistas que cuando viajan, ellos necesitan del apoyo de una agencia de viajes. La agencia de viajes es la que crea los paquetes turísticos. Entonces, la agencia de viajes tiene conexiones con hoteles, restaurantes, guías de turismo, con el INGUAT, con empresas comerciales de información turística. La agencia de viajes entonces va a crear el paquete y el paquete está compuesto por hospedaje, alimentación, transporte, ingreso a sitios turísticos, pago de guía de turismo, entre otros. Ahora, cuando el turista desea viajar a través de un tour incluyente, entonces la agencia de viajes le va a armar el paquete turístico. ¿Qué va a hacer el turista? Únicamente ir a la agencia, pedir el paquete que mejor le convenga, que lo lleve al país o al lugar o al sitio turístico que sea de su agrado, paga el costo del paquete, se presenta la fecha establecida y la agencia de viajes es la que lo lleva a visitar, lo hospeda, lo lleva a los restaurantes, lo lleva a los sitios turísticos, el guía de turismo les da tour, entonces el guía de turismo, el turista, perdón, solamente va disfrutando de todo el atractivo, no tiene necesidad de preocuparse de nada, de ningún servicio que no haya considerado, porque la agencia de viajes entonces será la que va a crear el paquete turístico. Ahora, esto pasa cuando el turista decide viajar a través de un tour incluyente, porque le incluyes, la palabra misma lo dice, incluyente, incluye todo lo necesario para que el turista pues no se tenga que preocupar ni hacer solicitudes de servicios de manera individual. El concepto dice es un paquete con todo incluido, es decir, un tour incluyente, puesto que su precio incluye todos los gastos de transporte, alojamiento, alimentación, esparcimiento y guía. Los gastos extras de los turistas se reducen a la compra de recuerdos y diversos artículos en su recorrido. Es decir, que eso ya no lo va a cubrir la agencia de viajes. Independientes. Miren, pues hay otro tipo de turistas. Aquellos que dicen, bueno, está bien, yo quiero que la agencia de viajes me dé transporte y me dé hospedaje, pero hasta ahí nada más. Donde yo coma, qué lugares visite, no quiero que la agencia de viajes intervenga. Entonces, cuando el turista decide viajar con esa modalidad, a este tipo de tour se le conoce como un tour independiente, es decir, que el turista por su propia cuenta se va a desplazar de un lugar a otro con la finalidad de conocer la diversidad de atractivos turísticos en la zona o en la localidad. El concepto nos dice lo siguiente. Incluye el transporte principal y el alojamiento únicamente para que el turista sea libre de moverse como quiera por la ciudad que visite. La ventaja está en los precios, pues el operador traslada al turista una parte de los descuentos que a él le hacen las líneas aéreas y las cadenas de hoteles. Bueno, esa es la única ventaja que tienen a través de un tour independiente, puesto que, miren, pues a un guía de turismo, a una agencia de viajes o a un tour operador, los costos de hospedaje les salen más baratos. Es decir, que si pagamos 800 por una habitación de manera individual, o sea, yo voy como turista y pido en un hotel una habitación, me va a salir alrededor de 800 quetzales. Pero si la agencia de viajes es la que me hace la cotización y me hace la reserva, los costos tienden a bajar porque ellos manejan costos especiales para las agencias de viajes. Entonces son algunos factores beneficiosos los que se mueven tras el poder contratar los servicios de las agencias de viajes. Y por último están los tours temáticos. ¿En qué consiste un tour temático? Veamos. Las inquietudes o las razones por las cuales el turista viaja son diversas, es decir,
Yo puedo viajar porque a mí me llama la atención, qué sé yo, la playa, el sol, la arena, dijo la canción, ¿verdad ustedes? Cada quien decide por qué viaja. Otros van a decir, no, yo quiero conocer historia. Otros van a decir, no, yo quiero conocer gastronomía. Quiero degustar diversidad de platillos. Voy con el afán de degustar y conocer la diversidad culinaria o gastronómica que hay en las regiones. Entonces, cada turista tiene una inquietud o tiene una razón por la cual quiere viajar. Como vimos, hay tour en cruceros, hay tours deportivos. Por ejemplo, en Guatemala se puede hacer el avistamiento de aves en ciertos periodos o temporadas del año y se da como deporte la pesca del pez vela. Esto solamente en el departamento de Escuintla y no en todas las zonas. Por ejemplo, en Guatemala, saben que Guatemala tiene las mejores canchas de golf, entonces se puede practicar el turismo deportivo. Otra cualidad que posee nuestro país. Guatemala tiene muchos iconos volcánicos alrededor de, bueno, la geografía visualizada nos reporta 34. Sin embargo, si nos vamos a la investigación, vamos a encontrar que hay 37 iconos volcánicos en todo el territorio nacional, de los cuales son 5 los volcanes que están activos. Ahora bien, hay una práctica de turismo que se conoce como albinismo y en Guatemala las condiciones geográficas favorecen a que se pueda practicar muy bien este tipo de deporte, a diferencia de algunos otros países centroamericanos que no cuentan con este recurso geográfico. Entonces, Guatemala es muy privilegiada respecto a lo que es el paisaje natural, el paisaje cultural y el paisaje urbanístico, que son los que promueven el turismo en nuestro país. Entonces, respecto a los tours temáticos, dice, se desarrollan alrededor de una idea, algo que hace coherente el conjunto de lugares que se visitan. Ejemplo, arqueología, historia, pintura, cultura, entre otros. Entonces, ya les dije, un tour temático responde a qué actividades quiere hacer el turista, o sea, cuál es la inclinación de viaje que éste tiene. Entonces, con eso concluimos los diferentes tipos de tour que podemos encontrar, que es, en resumen, lo que nos dice nuestra guía de estudio. Vean, ahí está. Los tours de ciudad, una vez más, los tours de región, los tours al extranjero, los tours en barco cruceros, los tours incluyentes, los tours independientes y los tours temáticos. Yo se los expresé de otra manera o en resumen, pero es exactamente lo que está en la guía de estudio. Así que con esto concluimos la segunda parte de la guía de estudio número 2 del curso de técnicas de conducción.